A continuación, Huellas. Este programa es apto para toda la familia. Televidentes de Colombia y del mundo, ¿qué tal? A partir de este momento les damos la cordial bienvenida a este espacio, Huellas, a través del canal CNC Medellín. Hoy iremos con la tercera y última parte del especial Huellas Rusia 2018. Para esto, damos el cambio a nuestros compañeros, los periodistas deportivos, Elkin José Villa Velázquez y Yanni Rosso Zapata. Señores. Bueno, don Hernán, muchas gracias. Un saludo especial de nuevo a todos los televidentes que nos acompañan aquí en el programa Huellas. Vamos a hacer un segundo y último programa con la Copa del Mundo. Hace algunos días compartimos algunas impresiones al finalizar o al promediar, digamos, la primera parte del Mundial de Rusia 2018. Y ahora que ha terminado, pues ya tenemos muchas más conclusiones y un poco más de detalles para poder compartir con todos ustedes. Así que un gusto, les damos la bienvenida a este programa especial para seguir hablando de lo que tanto nos gusta, que es el fútbol, y específicamente para hablar algunas cosas que tienen que ver con este campeonato del mundo que acaba de terminar y que ha dejado muchas cosas sorpresivas, otras no tanto, pero que ha dejado muchas cosas interesantes para compartir. Hoy hemos querido invitar a Yanni Rosso, un amigo y compañero con quien hemos compartido ya bastantes momentos en radio, y con quien comenzamos con Hernán y con otros compañeros aquí hace varios años en canales comunitarios, en Milagrosa y acá también, pues un poco de este tipo de programas que hoy en día están tan regados por todos los canales. De alguna manera hicimos un poco una huella, es una huella que dejamos en el trabajo de este tipo de periodismo. ¿Qué más, Yanni? Un abrazo, bienvenido, ¿cómo vas? Elkin, muchas gracias, un saludo muy especial para todos los televidentes del canal CNC, del programa Huellas. Es un gusto volver a estar enfrente de las cámaras y volver a hablar de deportes, de fútbol, que tanto nos gusta, y máxime cuando acaba de terminar pues uno de los buenos campeonatos mundiales que hemos visto quizás en los últimos 40 años. Sí, señor. Bueno, la vez pasada tuvimos un invitado aquí más técnico, al profe Guillermo El Chiqui Londoño, con análisis un poco más desde su perspectiva. Ahora desde la nuestra, más desde el punto de vista periodístico, y podríamos decirlo también desde el punto de vista de aficionados. Pues vamos a compartir con ustedes algunas opiniones sobre lo que pasó en este Campeonato del Mundo Rusia 2018. Bueno, Yanni, empecemos como por cosas generales y nos vamos metiendo en cosas más específicas. Terminó ganando Francia. Las pollas se pusieron patas arriba, aunque por ahí alguno que otro pudo habérsela jugado con Francia como campeón, pero la primera sorpresa es esa, ¿cierto? Porque los grandes, los tradicionalmente grandes, se quedaron en el camino, o en octavos, o en cuartos, o en semifinales. ¿Qué impresión queda, Yanni, de este título de Francia? Pues creo que es muy valioso, además porque reivindica el fútbol. De pronto no se esperaba que Francia, digamos, fuera a llegar tan lejos, aunque hay que tener en cuenta que en la última Euro Francia había quedado subcampeón, campeón había sido Portugal. Recuerda usted ese 1-0 a favor de Portugal, cuando incluso Ronaldo Cristiano salió lesionado y demás. Sí. Y ahí sí habían dado unas primeras puntadas de Francia, pero realmente se tenía, digamos, como más en la retina Alemania, por ejemplo, que quizás en lo personal fue la primera sorpresa grande del Mundial, el que no haya superado, digamos, esa primera ronda. Posteriormente Brasil, que había hecho una magnífica eliminatoria en el contexto de Conmebol aquí en Sudamérica. Bueno, lo de Argentina yo creo que se preveía. Sí, Argentina vería más ya lo que iba a hacer. Pero lo de Francia, lo de Croacia, lo de Bélgica, creo que incluso lo de Inglaterra, creo que es muestra de que el fútbol todavía tiene mucho por dar. Vimos desde lo técnico, desde lo estratégico, cosas realmente interesantes, y creo que además descubrimos unos muy buenos jugadores
que no estaban, digamos, en el top inicial, pero que posterior al Mundial creo que nos quedamos con un muy buen sabor de boca. Bueno, hay una frase que se ha hecho muy común últimamente y es que se acostumbra a decir y se acostumbra a escuchar que cada día las brechas en el fútbol están más cerradas y que estamos muy cerca uno del otro, pero a mí me queda la sensación que en este Mundial la brecha se abrió y que en Sudamérica quedamos, por lo menos por resultado y por fútbol, muy lejos de los europeos. Si Brasil, que fue el mejor equipo de la eliminatoria, que clasificó sobrado en la eliminatoria, se quedó en cuartos, se vio muy mal frente a Bélgica, entonces queda esa inquietud. Fue una situación circunstancial, le pasó en ese momento, tuvo un mal partido como lo puede tener cualquiera, o de verdad los europeos han vuelto a marcar una diferencia grande. Yo me inclinaría a pensar un poco más en lo segundo, pero bueno, Brasil es Brasil, no sabemos qué pudo haber pasado, pero sí me queda esa sensación, Gianni, que los europeos marcaron una diferencia en lo táctico, en lo físico, sí, incluso en lo técnico, porque los mejores jugadores del Mundial, si los buscamos, tenemos que mirar hacia allá, no hacia acá. Es evidente, yo incluso anexaría una tercera, y es que quizás en estos últimos tiempos, con la cantidad de jugadores latinoamericanos que hay en Europa, a los europeos se les pudo haber pegado algo de nosotros, sí, se les contagió lo bueno. Y seguramente algo de eso habrá. ¿No es cierto? Griezmann, por ejemplo, uno de los mejores jugadores, el mejor jugador del Mundial, bueno, uno de los mejores jugadores del Mundial realmente, pues ha estado desde el inicio de su carrera en el fútbol profesional, en España, compartiendo con jugadores latinoamericanos, es fan de Uruguay, él mismo lo ha declarado. Sí. Entonces yo creo que, digamos que para la muestra de ese botón, y el resto, pues hay que hablar también de lo que fueron los futbolistas de ascendencia africana, sí, que tiene Francia, son franceses, ¿no es cierto? Pero nadie puede discutir, digamos, sus raíces africanas, y creo que eso también ha hecho que empecemos a hablar incluso en términos sociológicos, de lo que se ha denominado el mundo glocal, la glocalización. Y me parece que incluso para eso, para el tema social, para todo lo que tiene que ver con el tema sociológico, de inclusión y demás, ha dado este Mundial. Así es. Si me preguntan por gustos, la verdad, el equipo que más me llenó futbolísticamente fue Bélgica. Francia, no lo niego, hizo un gran Mundial, pero me parece que se fortaleció mucho por el ataque que tiene, se volvió muy sólido, físicamente estuvo entero, nunca jugó un alargue. Los rivales tuvieron que desgastarse mucho más. Futbolísticamente me gustó más Bélgica. Pero también me parece que el fixture colaboró para que Inglaterra y Croacia avanzaran. Y ahí es donde empiezo a meterme un poco con el tema de Colombia. Se perdió una oportunidad histórica inmejorable de avanzar en la Copa del Mundo. Croacia es un buen equipo. Me gustó Croacia y creo que la mayoría de los colombianos hicimos fuerza por Croacia. Una cuestión de sentimentalismo. Pero al margen de eso, Croacia es un buen equipo. Pero no creo que sea hasta allá como para decir el gran equipo que podía ganar la Copa del Mundo. Aprovechó su momento y se fue metiendo, como lo hizo Inglaterra. Inglaterra terminó demostrando al final que siendo un buen equipo, es un equipo con muchas limitaciones. Y ahí es donde me parece que, lo hablamos el otro día con el profe Chiqui Londoño y ahora lo podemos decir un poco más ya con el final del Mundial. A Colombia le faltó más ambición y por lo menos intentar llegar un poco más lejos, porque ahí donde estuvo Croacia, donde estuvo Inglaterra, futbolísticamente ahí podía haber estado Colombia. Yo creo que nosotros teníamos la nevera llena y no la supimos aprovechar. De hecho, creo que fuimos demasiado conservadores, teniendo la posibilidad incluso de arriesgar un poco más. No obstante, yo creo que un poco la diferencia entre estos equipos que llegaron a semifinal y a final la marcó Francia en el sentido de que quizás tiene mayores y mejores individualidades sí, en cantidad y quizás en calidad también que el resto. Ahí se marcó un poco la diferencia. Croacia es un equipo que con lo que tuvo lo puso al servicio de su selección. En la cancha casi siempre estuvieron los mismos. Sí, no tenía mucho recambio. Es cierto. Realmente. Mientras que Francia, por ejemplo, bueno, lo mismo sucedía con Inglaterra, sí, y con Bélgica. Bélgica tiene 2-3 jugadores que marcan la diferencia, Hazard, Lukaku, en fin.
el tema de Francia, que tenía en su mejor momento quizás a Griezmann, a Pavard, por ejemplo, a Varane, a Mbappé, izquierdo, sí. Mbappé, al mismo arquero de y hecho. a Kanté, que fue un jugador A Kanté. sensacional. A mí uno de los jugadores que más me gusta en ese puesto, no desde ahora, sino desde que jugaba en la Juventus, es Pogba. Sí. Y creo que si uno hace el recorrido y la cuenta de los jugadores que hubo, pues se da o evidencia que realmente Francia tuvo mayor equipo, más individualidades. Además, creo que la estrategia del técnico de Champs sirvió y le salió a la perfección, es decir, un equipo equilibrado, cosa que no tuvieron los otros quizás. Y un equipo que no arriesgaba más de la cuenta. O sea, me sorprendió que para ser un equipo tan joven fue un equipo muy calculador. Un equipo frío, en el sentido de que no se iba desbordadamente al ataque, no arriesgaba más de lo que necesitaba, que es un poco raro porque en los jugadores jóvenes es muy normal ser fogosos, ir adelante, desordenarse un poco. No, estos franceses jóvenes, pero muy aplicados. Francia no era un equipo muy generoso para ir a atacar, era un equipo medido, cuidadoso, atacaba rápido con la velocidad cuando salía con Mbappé. Sabía cuándo explotar, manejaba muy bien los ritmos. Pero no era un equipo generoso por naturaleza, como lo podría ser Bélgica, por ejemplo, como lo era Croacia. Pero sí supo aprovechar las armas que tenía y terminó imponiéndose claramente, porque creo que no queda duda que Francia terminó siendo un equipo muy sólido, mostrándose como equipo colectivamente. Así, dentro del funcionamiento, uno le quedara la sensación de que no era el equipo más brillante. Más vistoso, más por lo menos, vistoso, ¿cierto? sí. Pero dentro de lo estratégico y lo táctico creo que fue también una demostración de buen manejo del equipo, que no es solo en la cancha. Manejar jugadores tan jóvenes. Recuerde usted que Francia quizás fue uno de los equipos con mejor promedio o menor promedio de edad en las selecciones. Y yo creo que eso a veces es complejo, sobre todo cuando se está disputando un mundial de mayores. Y hay que darle mérito al técnico de Champs en ese sentido. Claro. Entre otras cosas, es la tercera persona en el mundo que logra ser campeón como jugador y campeón como técnico. Y el segundo que fue campeón como jugador siendo capitán y que logró también el título siendo técnico. El primero había sido Franz Beckenbauer sí. En 1990 en el Mundial de Italia. Sí. Lobo Zagallo también lo había logrado con Brasil, pero Lobo Zagallo no había sido capitán de su selección, mientras que Beckenbauer y Deschamps sí lo fueron. Sí lo fueron, es cierto. Bueno, vamos cerrando esta parte colectiva y de generalidades. Vámonos metiendo en este bloque segundo, en este bloque central, eso en Colombia. Bueno, se ha especulado mucho, la noticia no ha sido clara todavía, si sigue Pekerman, si no sigue Pekerman, todo el mundo da sus candidatos, está bien. Pero hace parte del folclore también del fútbol, parte del show, ¿cierto? Y de la dinámica, claro. Yo creo que al margen de quién, aunque también tiene que ver, obviamente, el técnico marca la pauta del estilo de juego, pero independiente del técnico, Colombia tiene que recuperar su juego, su regularidad en el juego y aprovechar la capacidad de sus jugadores. Yo eso es lo que más me duele. Yo creo que uno puede ser eliminado, que lo eliminen a uno, pero jugando a lo que debe jugar o a lo que sabe jugar. Estamos de acuerdo. Yo creo que, bueno, y de hecho, no sé si es atrevido lo que voy a decir, sin ánimo pues como de demeritar lo que se hizo con este cuerpo técnico. Pero yo creo que las individualidades salvaron muchas veces el juego colectivo o la propuesta de juego de Colombia, que en última nunca se supo realmente qué era, ¿cierto? Sí. Siempre las individualidades, y si nos ponemos incluso desde las eliminatorias a mirar partido por partido, creería que fueron justamente esos jugadores en su buen momento, algunos de ellos, no todos, y que eso llevó a que se consiguieran pues como los puntos evidentemente. También creo que ya es digamos una situación la del actual cuerpo técnico que está que pudiera digamos llegar a desgastarse, ¿cierto? Yo creo que se cumplió y se cumplió bien. La evidencia son 2 mundiales. Sí. Creo que pudiéramos ir pensando en que estos jugadores que ojalá se mantengan y lleguen en un buen nivel, y los que vayan saliendo también para una próxima competición orbital tengan la posibilidad de arriesgar un poco más, o sea, con una propuesta donde no solo
se esté encerrando el equipo, sino que tenga la posibilidad de arriesgar y de atacar con lo que se tiene. Sí. A ver, yo hago este ejercicio. ¿Cuántos partidos en este Mundial Colombia jugó bien? Sí. Yo creería que el de Polonia. El de Polonia, sí. O sea, con Japón, mal. De regular a mal. Sí. Con Polonia se jugó mucho mejor. Fue Con el la mejor nómina partido. quizás ideal. Sí. Con Senegal, regular. Se ganó Sí. por una individualidad, pero no fue un partido muy bueno. Con Inglaterra, es que ni se jugó, se aguantó. Sí. Se aguantó a Inglaterra hasta donde más se pudo, se llegó al partido a la larga, a los penales, pero Las individualidades siempre salvaron en todo jugó. momento. La individualidad resolvió. Y si nos vamos más atrás, también creo que lo comentábamos con el profe de Chiqui la vez pasada, si nos vamos a las eliminatorias, uno puede recordar, no es que no cabe ni en la mano, 2 o 3 partidos de Colombia buenos, con Ecuador en Barranquilla, con Chile, 2 o 3 partidos buenos. Los demás, partidos muy, muy flojos, con altibajos. Un partido donde jugó Marlon Moreno En Bolivia. En Bolivia fue, ¿no? Pero realmente son muy pocos los partidos que uno podía rescatar de Colombia dentro del funcionamiento colectivo. Muchos de ellos los ganó Colombia por las individualidades, otros por la suerte, otros los perdió, bueno, pero terminó clasificando. O sea, a Colombia le hacía falta más juego, le hizo falta más juego colectivo. Si no sigue Peckerman, que yo creo que no va a seguir, el técnico que llegue tiene que rescatar eso. Y yo insisto, de pronto se vuelve uno muy cansón con esto, pero que uno gane o que uno pierda, pero que muestre el juego que tiene que jugar, que arriesgue. Sí, eso es lo que creo que deberíamos hacer. De esta generación de colombianos, la mitad, quizá un poco más, por edad pueden repetir. Yo creo que en sí. el ciclo. Creo que Seguramente se le acaba sí. el ciclo a muy pocos. Pero a los que les alcance el ciclo no van a estar en la misma plenitud. ¿Usted cree que física. Falcao alcance a llegar? No creo. Yo no creo. Eh, Pero hay un problema. ¿Ospina le puede dar? Sí, a Ospina Por edad. perfectamente. Por y edad, ahí sí. por la posición también. Lo de Falcao, aunque yo no creo, no lo descartaría porque en este momento no veo un delantero a la altura de Falcao como para quitarle ese puesto. A menos que le den fútbol a Borja, que no le dieron suficiente, a Duván Zapata, que no le dieron suficiente. Es hora de ir soltando esos jugadores para ver si sí o no, porque suplentes de 15 minutos pues nunca los vamos a conocer. Pero yo creo que Falcao no creo que llegue en un nivel ya ideal para otro mundial. Puede que por edad o por respeto lo lleven, o todavía puede alcanzar incluso eliminatorias, pero no sé, no lo veo, yo no lo veo. ¿Usted lo ve? No sé, ya tendría 36, 37. 36, sí. 36 años más o menos en una próxima No creo. en un próximo mundial. Para un delantero eso tiende a pesar. No obstante, habría que mirar el momento, ¿no? Sí, claro. Y jugadores líderes y de experiencia y de esos que convocan y unen al grupo son importantes siempre, Sí. independiente de la edad y demás. Pero sí veo quizás a Quintero, ojalá y por edad le daría. Por fútbol creo que también, pero obviamente eso hay que revalidarlo diariamente. Creo que hay unos jugadores interesantes. A mí me parece que lo de Barrios puede dar. Sí. La defensa es joven, toda. Sí, yo Incluso creo que varios de los suplentes también. Yo creo que en el tema de la defensa incluso no yo creo que es primera vez que no tenemos tanto inconveniente, ¿cierto? Sí. Por lo menos había recambios ahí. A mí hay algo que no me preocupa, pero sí me inquieta un poco, y es que Santiago Arias, yo no digo que sea malo, es un jugador que ha rendido y que se ha sostenido en Europa, pero creo que está muy cómodo porque no tiene competencia. O sea, no hay un lateral derecho que uno diga, le puede pelear el puesto a Santiago Arias, o si lo hay, no lo han puesto lo suficiente. Y por la izquierda a uno le queda la sensación como que Fabra, Farid Díaz, que ya está más de salida, Mojica, A Fabra le alcanzaría todavía. juegan unos, otros no, pero uno no ve ese equipo sólido. Alguien que se consolide. Sí, uno no lo Como ve en las muy selecciones sólido. anteriores, que uno sabía que bueno, ahí está Sí. León Villa, Choto, o Perea, está Andrés, Gildardo sí, Gildardo, Gómez, sí. o en su momento estuvo Diego León Osorio. Sí. Por el lado derecho estaba el Chonto, estaba... Sí, uno sabía quiénes jugaban. Wilmer Cabrera. Wilmer Cabrera, sí. Después estuvo Wilson Pérez, Antonio Moreno por allá en otra época. Pero siempre el que estuvo, quizás no tuvo discusión. Estuvo Sí. ahí y se consolidó en el puesto. Otras épocas, obviamente. Sí, claro. Sí, sí. Bueno, individualidades de la Copa del Mundo. Modric, Sí, sin duda. Griezmann, gran jugador. Mbappé, Mbappé, Hazard, a mí me gustó mucho más Hazard, Lukaku.
Lukaku, yo no sé. Eso es de esos Lukaku jugadores se que perdió llamamos, la oportunidad de ser el goleador del mundial. esos jugadores que llamamos comúnmente rateros o laguneros, Sí. que aparecen, bueno, colaboran también mucho con el equipo, no necesariamente están haciendo goles, son jugadores que de hecho se sacrifican por el equipo y generan incluso fútbol. En equipos que no tienen esos 10 tan marcados, porque nosotros nos acostumbramos a un fútbol lírico, que fue el que nos influenció desde niños y el que empezamos a ver cuando todavía los 10 en el fútbol eran importantísimos, independiente del módulo que tuviera el equipo. Pero hoy en el mundo no quedan 10. O si quedan, pues digamos que son muy pocos. Son muy pocos. Quintero es uno de ellos, por ejemplo. Sí. Yo no sé en el contexto, por lo menos en Europa casi no ha habido. O sea, desde, no sé, recordar a Cruyff, que fue un 10 más avanzado, lo que llaman 9 y media punta. Sí. No sé, yo creo que bueno, Maradona fue quizás el último referente que tuvimos acá de 10. Por eso tengo mucha esperanza, por ejemplo, en el tema de Quintero, que es quizás de los últimos 10 que hay. Pero en términos generales, yo creería que sí, estaríamos de acuerdo en estos jugadores. Me parece que incluso lo de Uruguay con los laterales, a mí me gustó realmente lo que hizo Uruguay en el tema defensivo, por ejemplo. Como siempre, sí, Uruguay es un equipo muy fuerte. En México hay que destacar el arquero. Ya conocíamos obviamente a Ochoa, pero creo que no hay mucho más en el contexto. Bueno, Brasil como individualidades, pues todos sabemos lo que es, pero como equipo creo que no llegó en el mejor momento. Sí, quizás sí llegó en una etapa de declive, cuando la etapa de ascenso la había tenido en las eliminatorias. Y bueno, y de resto lo que hizo Perú, llegó a ilusionar en algún momento, pero no le alcanzó como para marcar diferencia. Lo de Argentina, pues yo creo que ha sido de esas tristezas que deja el Mundial, por lo menos para el contexto. Decepcionante Argentina. Sí. Pero se sabía incluso de cómo venía Argentina y lo que pasa es que uno siempre espera de Argentina por la capacidad de sus jugadores. Uno dice, puede que no juegue bien, pero ellos siempre las sacan. Resuelven, pero no, esta vez ni siquiera por ahí, por ese lado les funcionó. Parece que internamente eso está hecho un desastre y eso se refleja también de alguna manera en la cancha. Bueno, un buen Mundial. En términos generales, sí, claro. Sí, podríamos decir, un mundial para recordar. Yo creo que sí. Mira, desde el 82 fue un mundial aceptable. Yo creo que el 86... Al 82 lo recuerda uno más por algunas elecciones que por el mundial en general. Por la Francia y la Brasil del 82, que fueron las mejores selecciones. Por juego. Que no llegaron a la final, que fueron eliminadas por las dos máquinas, Italia y Alemania. Pero por juego uno siempre tiene ese recuerdo de España 82. De México 86, Maradona, que fue quizá... Maradona, Lineker, el Jarl Larsen en Dinamarca. Bueno, hubo individualidades también. Individualidades. Y por el Argentina y por todo lo que se vivió en ese momento alrededor de esa selección que a la postre salió campeón. Pero yo no sé, quizás desde el 70 o 74 no se veía un mundial como en el cual se pudiera hablar de que en términos generales fue muy bueno. Sí. Quizás el último, incluso por lo que hemos visto en videos y por lo que hemos leído, fue el de Brasil 70. México 70 con el campeón Brasil. Creería que por ahí, porque en el 90 el mundial fue de lo más flojo que hubo. Sí, tuvo chispazos, pero no fue brillante. El de 94 fue muy flojo, realmente. Muy flojo, sí. 98 también, flojito. Con Francia campeón. 2002, bueno, venía Brasil en muy buen momento, de hecho. Sí. Con Ronaldo. 2006... no lo sé. Yo creería que este ha sido de los últimos, como decíamos al principio, quizás de los mejores en los últimos 40 años. Sí. El mejor, sin duda. Sí. Agreguémosle organización. Rusia mostró una gran infraestructura y futbolísticamente nos dejó cosas buenas.
Pero también, como siempre, uno queda esperando cosas mayores, uno no queda nunca satisfecho, pero yo creo que sí queda una importante referencia para la Copa del Mundo de 2022 en territorio asiático, en Qatar. Que va a ser en noviembre, entre que va a otras ser a cosas. finales de año, y por cuestiones climáticas. Pues bueno, amigos de Huellas, hemos compartido, miren cómo se nos pasa el tiempo y todavía podríamos hablar muchas más, y seguramente ustedes en casa también estarán, mientras nos escuchan y nos ven, discutiendo y pensando o cosas parecidas o cosas totalmente distintas. El fútbol da para todo esto. Pero nos queda como conclusión un nuevo título para Europa, el segundo título para Francia en su historia. Decepciones como Argentina, decepciones como Colombia, Alemania, por supuesto, la gran decepción que Alemania siempre está para todos en las partes finales. Bueno, Italia se quedó por fuera. Italia, que ni siquiera clasificó, esa fue la primera decepción de todas. Nos quedan cosas agradables como ver a Croacia, como ver a Bélgica. Islandia incluso. A Islandia, sí. Nos quedaron incógnitas como Inglaterra. Un fútbol España. Que es una cosa es la liga inglesa y otra cosa es la selección cierto. inglesa, son dos cosas diferentes. De pero España se esperaba más incluso. Sí, España yo creo que es una generación que ya viene en declive y que necesita regeneración, necesita renovación. Así que así, a grandes rasgos, son algunos de los detalles que nos deja esta Copa del Mundo Rusia 2018 con el título de Francia. Y ya empezamos a pensar en este camino hacia Qatar 2022 y a enfocarnos a ver si va a seguir Pekerman o no. Creo que no. ¿Cuál será el técnico? ¿Y qué tipo de selección Colombia vamos a ver en estos 4 años para que en el Mundial de Qatar se pueda aprovechar al máximo la capacidad de nuestros jugadores? Y si nos toca irnos rápido, pues que nos vayamos jugando el fútbol colombiano. Yanni, gracias. Con mucho gusto, Elkin. Bueno, un abrazo para todos los televidentes, don Hernán. Volvemos con usted. A todos los amigos de Huellas, gracias por estos programas en la Copa del Mundo que nos han permitido acompañarlos. Y pues será hasta cualquier momento aquí en CNC y en Huellas con todos ustedes. Un abrazo. Chao. Llegamos por hoy a la parte final de este espacio de Huellas. A nuestros periodistas deportivos invitados, Elkin y Yanni, les agradecemos el habernos acompañado. A ustedes también les decimos mil gracias por su sintonía y les invitamos a seguir muy pendientes de este canal. Mi nombre, Hernán Cárdenas Correa, soy miembro de la Asociación Colombiana de Periodistas y desde la ciudad de Medellín, en la República de Colombia, les decimos con permiso, nosotros nos retiramos.